Capítulo 7. Winter siempre se había considerado una excelente jueza de personalidades, pero la vida siempre encontraba formas de demostrarle que estaba equivocada. El ataque al tren fue un mensaje obvio del colmillo blanco, la intervención de Atlas no era bienvenida. Winter observó cómo se desarrollaba el caos, con un nudo en el estómago. Había descartado a Jaume Ark por considerarlo inexperto e inadecuado, pero ahora veía la verdad en sus ojos. Weiss había hablado de la mente aguda y el pensamiento estratégico de Jaume, a pesar de su falta de entrenamiento formal. La vergüenza de su expulsión de la Academia Beacon ahora parecía irrelevante. Lo que hizo que Winter aceptara a Jaume Ark como mediador fueron los casos que resolvía con éxito. A pesar de los informes sobre sus ocasionales visitas a bares y sus escapadas de borrachos, siguió siendo un funcionario público de principios rectos que separaba claramente su vida profesional de la personal. Los oficiales de inteligencia de Atlas evaluaron personalmente a Jaume Ark como un hombre amable y de moral sólida. Recientemente, al descubrir su semblante, se había dedicado a curar a los necesitados, lo que consolidó aún más su evaluación positiva sobre él. Era eficaz en relaciones públicas y ella estaba segura de que Atlas ahora estaba generando titulares que destacaban su trabajo. Winter lo había subestimado. El estricto profesionalismo de su comportamiento distaba mucho del chico ingenuo que recordaba de Beacon. Observarlo ahora era como ver a una persona completamente diferente. Poseía una sabiduría que iba más allá de su edad y que ella encontraba encantadora. Quedó claro porque Pirranicous, como había mencionado su hermana, estaba enamorada de él. A pesar de haber abandonado sus aspiraciones como cazador, continuó entrenando. Ella vio la evidencia de su dedicación después de sus batallas, los restos que dejó atrás, mejorados por su semblanza, decían mucho sobre sus capacidades como cazador potencial. Y pensar que no nos habríamos enterado de esto si no hubiera estado de acuerdo con su nombramiento aquí. Winter chasqueó la lengua. La voz de Winter atravesó el aire gélido. Envía un equipo desde la base de Argas para evaluar los daños y encontrar a Jaume Ark. El oficial de comunicaciones confirmó y transmitió las órdenes rápidamente. Entendido, señora. Las enviaré de inmediato. Winter concentró su semblante y extinguió las llamas que amenazaban con consumir los restos. Cuando el humo se disipó, el horror del ataque se desplegó ante sus ojos. Los civiles caídos yacían carbonizados entre los escombros, víctimas de un ataque destinado a ella. No podía evitar pensar que, si no hubiera sido por la rápida reacción de Jaume Ark al separar la cabina del tren, se habrían perdido más vidas. Los soldados de Argas descendieron en rapel y aterrizaron en medio del caos. Informaron a Winter con voz tensa: señora, los miembros de Wittefang que habíamos atrapado han escapado. Winter entrecerró los ojos y su voz sonó fría y exigente. ¿Cómo pudieron escapar?, preguntó, con la frustración hirviendo bajo la superficie. Los soldados se movían nerviosamente y ofrecían excusas débiles. Hicimos todo lo que pudimos, pero fueron astutos, señora. Encontraron una salida. Antes de abandonar el lugar, Winter se volvió hacia los soldados que se habían reunido cerca. Busquen en el perímetro, ordenó con voz firme y autoritaria. Necesitamos encontrar a los supervivientes y reunir la mayor cantidad de información posible sobre los atacantes. Con un gesto decidido, invocó a un nunca más y dejó que los soldados cumplieran sus órdenes mientras ella continuaba la búsqueda de Jaume. Se montó en la criatura y voló sobre la devastación, observando la escena que se desarrollaba a sus pies, con los ojos atentos a cualquier señal de Jaume Ark. Cuando llegó a la parte delantera del tren, se le hundió el corazón al ver los restos destrozados que se tambaleaban al borde de un acantilado. Mientras se zambullía, flotó sobre los restos destrozados del tren, su mirada recorrió los escombros. No había señales de nadie que se pareciera a Jaume Ark en medio del caos que había debajo. La frustración la invadió cuando se dio cuenta de que no lo encontraba por ningún lado. Esto va a ser una pesadilla, murmuró Winter en voz baja, mientras su mirada recorría el paisaje sembrado de escombros. Los belicistas estarán ansiosos por pelear después de esto. Sacudió la cabeza, con frustración en su voz. ¿Y el tren blindado de Mistral? Winter se quedó callado, con expresión sombría mientras observaba la devastación. Destruido en la explosión. Esto va a aumentar las tensiones aún más. Los pensamientos de Winter se dirigieron de nuevo al ataque a Beacon y se dio cuenta de que había sido solo un atisbo del caos inminente. Si no fuera por la intervención del director Ozpin, Glinda Godvich y Kuro Bram, Vale habría caído en el caos. Podía imaginar fácilmente a Atlas cerrando sus fronteras en respuesta si Beacon hubiera caído. A pesar de que habían pasado 3 años, los esfuerzos de Vale y Atlas para combatir la amenaza habían tenido un éxito marginal. Mistral, por otro lado, se llevó la peor parte del problema, con numerosas pérdidas de cazadores y muchas más bajas. La situación era terrible, agravada aún más por la agitación que se estaba gestando bajo la superficie de Vacua. Una revolución liderada por la corona, encabezada por figuras como Jax y Gillian Arturias, amenazaba con sumir al reino de Vacua en un caos aún mayor. Tal vez la presencia de un mediador en Mantle como Jaume Ark, que estaba dispuesto a participar en la diplomacia, permitió que las tensiones entre Mantle y Atlas se mantuvieran bajo control. Sin embargo, afirmar que el conflicto se había evitado por completo sería engañoso. Figuras como Raabin Hill y Hanlan Fifestone siguieron abogando por la mejora de las condiciones para Solitas en su conjunto, lo que permitió que las tensiones subyacentes siguieran latentes bajo la superficie.
Atlas albergaba preocupaciones sobre Menagerie, y Winter no podía negar que la compañía Stardust había ejercido una influencia considerable para garantizar que Atlas asumiera la responsabilidad de abordar los problemas allí, forzando la mano de Atlas. Con las conexiones limitadas que aún tenía dentro de la compañía Stardust, Winter sabía que no eran Faunus ni Wittefang quienes los asustaban, sino la compañía comercial Mistral, que había estado ofreciendo una alternativa que representaba una amenaza significativa para la posición de la SDC. Y tuvo que admitir que al comparar la oferta de la Mistral Trading Company con la de la Stardust Company, parecía mucho más tentadora y con más probabilidades de influir en las personas a favor de aceptar la propuesta de la MTC. El crujido de las comunicaciones sacó a Winter de sus pensamientos y se concentró en los soldados de Argas. Su voz sonaba tensa mientras transmitían la noticia a través de la línea de comunicación. Hemos encontrado al señor Ark, informó uno de ellos, con la voz entrecortada por la estática. El corazón de Winter dio un vuelco. ¿Está vivo?, preguntó con la voz tensa por la anticipación y la mente agitada por la preocupación. Hubo un momento de vacilación antes de que el soldado respondiera, su voz teñida de incredulidad a pesar de la distorsión de la transmisión. Está vivo, señora. A pesar de que, parece que le cayó una bomba de frente. A medida que Jaune recuperaba lentamente la conciencia, sus sentidos volvieron a él en una neblina. El mundo parecía distante, apagado, como si estuviera bajo el agua. Sus oídos zumbaban con un agudo y persistente zumbido, y su visión se nublaba mientras parpadeaba ante la dura luz que se filtraba a través del aire lleno de polvo y hollín. Intentó moverse, pero todos sus músculos protestaron con un coro de dolor que lo atravesó como un relámpago. Sentía el cuerpo pesado, lento, como si estuviera envuelto en plomo. Poco a poco, fue recomponiendo su situación, el cielo que lo miraba, el olor acre del humo y los escombros quemados, el leve sabor a cobre en la lengua. Entonces lo asaltó una oleada de recuerdos que lo invadieron con una claridad escalofriante. La bomba en el taxi. La había recibido a bocajarro. La explosión resonó en su mente, un rugido ensordecedor que ahogó todos los demás pensamientos. El miedo se apoderó de él y sintió dedos helados que le recorrieron la columna vertebral. Todos los demás estaban bien en el tren. Alguien más logró salir. Luchó por levantarse, sus extremidades temblaban por el esfuerzo. Cada movimiento le provocaba punzadas de dolor, pero apretó los dientes y se obligó a levantarse, usando a Crocea Mouse como muleta. Finalmente, se puso de pie y examinó el lugar con el corazón palpitando en su pecho. El terror lo invadió cuando vio los restos. Un escalofrío se apoderó de sus huesos. Esto es lo peor, dijo Jaune. Mientras la mente de Jaune daba vueltas con las consecuencias de la explosión, vio una plataforma minera abandonada a lo lejos. Al ver esto, una voz, clara y resonante, atravesó la neblina. Era como si alguien se hubiera infiltrado en sus pensamientos, susurrándole secretos de un pasado olvidado. Ya ves, caballero, empezó la voz, cargada del peso de la historia, una vez hubo una tierra de abundancia, un paraíso de riquezas incalculables. Pero la codicia, como una herida purulenta, carcomía el corazón de su gente. La voz pintaba imágenes con palabras, cada sílaba era una pincelada en el lienzo de la mente de Jaune. Casi podía verlo, el paisaje urbano que se extendía sobre el oasis, rebosante de vida y vitalidad, pero teñido por la sombra de la avaricia corporativa. Había una compañía, continuó la voz, la compañía comercial de Mistral, un coloso de la industria, que reclamaba la tierra y sus abundantes recursos. Minaron la tierra, saqueando sus profundidades en busca de polvo precioso, sin importarles el costo. Jaune sintió un escalofrío que le recorría la espalda a medida que se iba desarrollando la historia, cada palabra destilaba una sensación de aprensión. Era como si estuviera al borde de un precipicio, mirando fijamente el abismo del pasado. Y cuando tomaron todo lo que querían, dejaron atrás una tierra desolada, entonó la voz, con una nota de tristeza en su cadencia. La tierra estaba estéril, marcada por la codicia de quienes buscaban explotarla. En la mente de Jaune aparecieron imágenes de un paisaje desolado, despojado de su belleza natural, devastado por el hambre insaciable de la industria. Casi podía saborear la amargura en el aire, sentir el peso de la desesperación que lo oprimía. Pero incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza, susurró la voz, un rayo de luz que atravesó la oscuridad. Porque Vacuo perdura, su espíritu inquebrantable, esperando resurgir de las cenizas como un fénix renacido, a pesar de cuánta sangre le ha quitado Mistral. A medida que las visiones del pasado se desvanecían en el presente, los sentidos de Jaune se agudizaron y se dio cuenta de que los soldados atlesianos marchaban hacia él, sus armaduras blancas y azules se filtraban en la tenue luz que se filtraba a través de los escombros. Entonces, vio a Winter Stne descender del cielo, su elegante descenso sobre su Nevermore invocado, un espectáculo digno de contemplar. Jaune se puso de pie, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión al ver que Winter Stne se acercaba. Instintivamente, enderezó su postura y llevó la mano a su corbata como por reflejo, un hábito del que no parecía poder deshacerse a pesar de que estaba maltrecho. Su semblanza surgió dentro de él, tejiendo su magia curativa a través de su cuerpo maltrecho y golpeado, uniendo la carne y los huesos en una oleada de aura amplificada. Aunque Jaune tenía la sensación de que la bomba era más débil en comparación con el golpe de máxima potencia del coloso en Argas. No es que quiera hacerlo de nuevo si puedo. Después de sumergirse gradualmente en los recuerdos de Lafteran,
Sintió una conexión profunda, similar a ser un instrumento físico para el aura. Habría muerto sin esa maldita cosa en mi cabeza. Necesito. La voz de Winter interrumpió sus pensamientos con un tono firme. No debería haber continuado solo, señora Ark, lo reprendió con una mirada firme mientras observaba las consecuencias de la explosión. Pero Jaune la miró a los ojos con una expresión decidida, con un dejo de terquedad brillando en sus ojos. Puedo soportarlo, insistió, con voz firme a pesar del dolor persistente de sus heridas. Soy más fuerte de lo que parezco. Mientras sus heridas continuaban sanando visiblemente, Jaune no pudo evitar ofrecer una broma alegre, un débil intento de aligerar la tensión. Además, añadió con una sonrisa irónica, en este momento estoy más preocupado por mi traje que por mí mismo. La mirada de Winter se suavizó levemente y la diversión bailó en sus ojos antes de que se recompusiera una vez más. Su prioridad es mantenerse a salvo, señora Ark, comentó secamente, aunque había un dejo de cariño en su tono. El gemido de Jaune resonó suavemente después de la explosión, acentuando el tenso silencio que siguió. Mientras sus heridas continuaban curándose, no pudo evitar abordar el tema candente con una sensación de determinación sombría. Entonces, supongo que tendremos que hacer cambios en nuestro enfoque, comentó con un tono profesional a pesar del dolor persistente en su cuerpo. La mirada de Winter se dirigió al cielo, con expresión pensativa mientras consideraba sus opciones. Su aeronave personal se cernía en la distancia mientras se acercaba. El plan era aparentar humildad y demostrar confianza utilizando el tren de Mistral, reconoció con voz mesurada y precisa. Pero las circunstancias han cambiado, señora Ark. Jaune asintió en señal de comprensión y su mirada siguió la de ella hacia la silueta distante de la aeronave. Tendremos que adaptarnos, reconoció, con una determinación inquebrantable a pesar de la incertidumbre que se avecinaba. La flexibilidad es clave en situaciones como estas. ¿Y cómo nos adaptamos?, preguntó. Nos adaptaremos y mantendremos esto en secreto por ahora, sugirió Jaune, con voz firme a pesar de la gravedad de la situación. Ignoremos el hecho de que ya hemos pasado por el accidente. Dejemos que nos subestimen. Winter arqueó una ceja, su curiosidad se despertó por la aproximación de Jaune. ¿Y cuál sería el razonamiento detrás de eso?, preguntó, su tono teñido de un dejo de escepticismo. Los labios de Jaune se curvaron en una sonrisa irónica mientras se inclinaba para explicar su razonamiento. Es simple, en realidad, respondió, su mirada firme mientras se encontraba con la de Winter. Ocultaremos esta carta hasta que surja el momento perfecto. Luego, cuando estén menos preparados, la revelaremos y afirmaremos nuestra autoridad. Naturalmente, tiene la intención de inquietarlos, dejándolos preguntándose por qué guardamos silencio al respecto. Piénselo, señora. Si abordan el tema primero, sugiere que tienen algún conocimiento. Si evitan mencionarlo, o bien no están al tanto del ataque del colmillo blanco o fingen ser ignorantes. Jaune tomó su pergamino y sus dedos navegaron hábilmente por la interfaz mientras cargaba los datos que había recopilado durante el caos de la explosión. La pantalla se encendió y mostró imágenes del ataque, la muerte de humanos y faunos por igual y los rostros de los dos faunos de colmillos blancos, el murciélago y la araña, que habían escapado de Winter y los soldados. Winter estudió los datos atentamente, con expresión ilegible mientras absorbía la información. «Está usted siempre preparado, señora Ark», comentó con un dejo de admiración en sus palabras. Jaune se encogió de hombros mientras ofrecía una explicación sencilla. «Hábitos, señora», respondió con una pequeña sonrisa. «A veces hay que llevar un registro de cosas como estas para persuadir a la gente de que te mire. Y además», añadió, con un dejo de diversión en las comisuras de sus labios, «no podemos hablar de paz mientras llevamos un arma de gran calibre. Sinceramente, es como si nos hubieran dado una oportunidad de oro a pesar de la tragedia». La mirada de Winter se agudizó al considerar las palabras de Jaune y un destello de comprensión apareció en sus ojos. «Tienes razón», reconoció ella, con un atisbo de sonrisa en los labios. «A veces, el silencio puede ser la declaración más fuerte de todas». Jaune se puso serio y sus ojos reflejaban una determinación férrea mientras expresaba su esperanza. «Señora, espero que podamos obtener algo de justicia para esta gente». La expresión de Winter permaneció impasible, pero la gravedad de las palabras de Jaune quedó flotando en el aire. Ella asintió solemnemente, en un silencioso reconocimiento. Cuando la aeronave personal de Winter aterrizó con un ruido sordo en la nieve, Jaune lanzó una última mirada a las ruinas humeantes detrás de ellos, con el corazón pesado por el peso de su tarea. Con un propósito claro, Jaune siguió a Winter a bordo de la aeronave. Mientras subían por la rampa, los pasos de Jaune resonaban suavemente contra el metal. Se volvió hacia Winter con un brillo de esperanza en los ojos. «¿Por casualidad tienes algo de alcohol a bordo?». Winter enarcó una ceja y su expresión se tiñó de un dejo de escepticismo. «¿Es prudente, señora Ark?», preguntó con un tono de advertencia. «Oh, está confundida, caballero. ¿Puedes usar esto?». Jaune se encogió de hombros ante el pensamiento intrusivo, pero formó una sonrisa tímida en sus labios. «Bueno, tal vez no sea la decisión más sabia», admitió. «Pero a veces, un poco de coraje líquido puede obrar maravillas para sanar el dolor. Además», agregó con una pequeña risa, «puedo curar heridas físicas, pero podría usar algo para curar las heridas del alma».
Winter lo miró por un momento y su mirada se suavizó levemente ante su sincera petición. Con un pequeño asentimiento, desapareció en el interior de la aeronave y regresó momentos después con una botella de líquido ámbar en sus manos. Considere esto como un remedio temporal, señor Ark, comentó, entregándole el frasco a Jaune con una sonrisa cansada. Pero haré que lo examinen antes de que nos dirijamos a Mistral. Agradecido, Jaune apretó la botella con fuerza en sus manos. Winter parecía querer tener unas cuantas palabras más con él mientras sostenía la botella, pero vio el mal aspecto de Jaune. Aunque las heridas sanaron, su aspecto necesitaba ser arreglado. Mientras Winter se va, informa el incidente a sus superiores. No deberías mostrar esto a menudo, caballero. Un sauce le ha mostrado al invierno la horrible cara de borrachos y ella lo desprecia. Jaune ignoró sus pensamientos mientras sentía un tirón familiar en lo más profundo de él, un impulso primario que se agita al ver la luz reflejándose en el líquido de la botella. Como una tentación susurrada en una botella. Es como si una voz dentro de él le instara a rendirse, a ahogar las penas y perderse en el reconfortante abrazo del alcohol. Las manos de Jaune se contraen involuntariamente. Cualquier botella, para adormecer el dolor y silenciar el caos interior. Su único amigo después de Beacon Academy. El amigo que decidió presentarle a ese caballero en sus sueños coincidentes. Jaune sabe que ceder a ese impulso tiene consecuencias. Ha visto a dónde conduce y los estragos que deja atrás. En el suelo, sintiéndome hinchado. Pero necesitaba que su amigo funcionara si las cosas iban a ser tan locas como hoy. Hola amigo, es hora de tener una reunión. Los electrones bailaron dentro de él con alegría.